Que la gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Saludos fraternales desde la Iglesia de Cristo en Mérida Sur, Venezuela. Hoy continuaremos nuestros estudios sobre la idolatría en la era judaica, segunda parte. Hoy estudiaremos la estadía del pueblo en el monte Sinaí, las 10 palabras. Como usualmente lo hacemos, leeremos nuestro acostumbrado texto de inicio en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. En esta oportunidad lo haremos en la versión Nácar Colonga. En efecto, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres, que aprisionan la verdad con la injusticia. Pues lo conocible de Dios es manifiesto entre ellos, ya que Dios se lo manifestó. Porque desde la creación del mundo los atributos invisibles de Dios, tanto su eterno poder como su divinidad, se dejan ver a la inteligencia a través de las criaturas, de manera que son inexcusables. Por cuanto conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se entontecieron en sus razonamientos, viniendo a oscurecerse su insensato corazón. Y alardeando de sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del humano corruptible y de aves, cuadrúpedos y reptiles. Nos ubicamos entonces en nuestro mapa. Estamos al pie del monte Sinaí, el pueblo reunido para escuchar las instrucciones de parte de Dios. En la lección anterior analizamos que el pueblo de Israel, 3 meses después de salir de Egipto, llegó al pie del monte Sinaí. Dios les propone hacerlo a su pueblo. Dios les dice: ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debe transmitir a los hijos de Israel. Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6 en la Nueva Traducción Viviente. El pueblo decide aceptar y el Señor se dispone a darles su ley. 7 fueron los viajes que hizo Moisés al monte Sinaí, como lo estudiamos en la lección anterior. En la primera subida, Dios le dice a Moisés que hará un pacto condicional con el pueblo. Moisés baja, dice eso al pueblo y el pueblo acepta. En la segunda subida, Moisés lleva la respuesta del pueblo. Un sí, aceptamos. Dios desciende y habla a Moisés delante del pueblo. En la tercera subida, Dios le dice a Moisés que prepare al pueblo, que él descenderá a hablar con ellos y le da lo que conocemos como las 10 palabras o los 10 mandamientos. Cuando Dios termina de darles estos 10 mandamientos, el pueblo tiene temor por haber escuchado directamente la palabra de Dios. Y es cuando sucede entonces la cuarta subida, cuando el pueblo le pide a Moisés que sea él el mediador. Entonces Dios les da algunas instrucciones. En la quinta subida, Moisés sube con Aarón, con Nadab y con Abiú y 70 ancianos de Israel. Tienen un compartir en la presencia de Dios, un compartir muy hermoso, del cual analizamos en la lección anterior. En la sexta subida, Moisés sube y Dios les da la tabla de la ley escritas por él mismo, mientras el pueblo, abajo, al pie del monte, está sumido en la idolatría. En la séptima subida, Moisés sube nuevamente a recibir las tablas de la ley, pero ahora le toca escribirlas a él. La idolatría en la era judaica, segunda parte, eventos en el monte Sinaí. Recordemos que la era judaica es un periodo de tiempo que va desde el monte Sinaí, desde que se le entrega las tablas de la ley a Moisés, hasta la muerte de Cristo. En esta parte del estudio nos encontramos aún por unos instantes en esa era patriarcal, porque Dios aún no le ha dado las tablas de la ley, que es la lección que va a corresponder en el día de hoy.
Observamos la línea del tiempo. Hoy vamos a estudiar lo que indico ahí como la parte 2, eventos en el monte Sinaí. Esos son los 10 puntos principales que sucedieron en la era judaica. Cuando llegan al Sinaí, cuando están en el monte Sinaí, en el desierto, cuando llegan a la tierra prometida, la época de los jueces, del Reino Unido, del reino dividido, Judá antes del cautiverio, Judá después del cautiverio, los samaritanos y el monte Gerizim, la primera venida de Cristo y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los puntos que vamos a tratar en esta clase con respecto a esta era judaica. En esta lección haremos énfasis en uno de los 2 episodios que sucedieron durante su estadía al pie del monte Sinaí. Entre la tercera y la cuarta subida, cuando Dios habla al pueblo y le da los 10 mandamientos. Y en la próxima lección, el segundo evento o el segundo episodio, lo que sucedió mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley durante su sexta subida al monte. El evento del becerro de oro. Evento ocurrido entre la tercera y cuarta subida. Recordemos la tercera subida. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió al monte. Éxodo 19:20. Entonces el Señor le dijo a Moisés, baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. Éxodo 19:21-22. Pero Señor, protestó Moisés, la gente no puede subir al monte Sinaí. Tú ya nos lo advertiste. Me dijiste, marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. Pero el Señor le dijo, baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. Les vuelve a decir el Señor en Éxodo capítulo 19, versículos 23-24. Moisés baja nuevamente. Es su tercer descenso. Entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Señor había dicho. En el capítulo 20, Dios le va a dar el decálogo. Moisés está junto al pueblo al pie del monte Sinaí. El texto en Éxodo capítulo 20, versículo 1, comienza diciendo, y habló Dios todas estas palabras. Normalmente, a estas 10 instrucciones que Dios le va a dar al pueblo, se le llama los 10 mandamientos. Pero la palabra hebrea que traduce mandamiento a nuestro español es misbot. Y no es la palabra que aparece ahí. Ahí no dice, y habló Dios todos estos mandamientos, sino habló Dios todas estas palabras. En cambio, la palabra en hebreo que se usa cuando Dios da sus primeras instrucciones o palabras, como lo traduce la Reina Valera, es dabar. Y esto es interesante, hermano, que lo analicemos. Dabar es, en esencia, el acto de comunicar oralmente, el acto de hablar. Por eso es importante que nosotros veamos esto de la manera como hay que verlo. Este texto nos señala de que es Dios quien está hablando. Es la palabra de Dios, pero palabra no en sentido escritural, como nosotros la conocemos, sino en sentido verbal. Dios está hablando directamente con el pueblo. Eso significa dabar. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Dabar, la acción de hablar directamente al pueblo de manera oral. En este texto, tanto el habla tú con nosotros y el no hable Dios con nosotros, la palabra traducida por hablar es dabar. La acción de hablar
oralmente con el pueblo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es tan importante? Las instrucciones que había recibido el pueblo hasta ese momento eran instrucciones verbales, orales, de parte de Dios. Aún Dios no les había dado nada escrito. Hasta este momento, las instrucciones habían sido de parte de Dios. Cuando ellos dicen, habla tú con nosotros, Moisés, es porque ellos acabaron de escuchar en vivo directo de parte de Dios las 10 palabras, las 10 instrucciones. Dios hablaba, a diferencia de lo que ellos conocían y habían vivido en Egipto, viendo los dioses de ellos, que nunca hablaban. En cambio, el único Dios verdadero sí habla. No es como las figuras e imágenes que estaban acostumbrados ellos a ver y de las que nos habla el Salmo 115, cuando dicen, tienen boca, pero no pueden hablar. Ya a partir de este momento, hermanos, ya Dios está mostrándose de manera diferente. Ya mostró las señales, ya mostró su poder cuando lo sacó de Egipto, cuando abrió el Mar Rojo. Ahora Dios les va a indicar a ellos que Él es el único Dios verdadero al cual ellos tienen que escuchar. Que a diferencia de los muñequitos que tenían en Egipto, esas figuras que tenían boca pero no hablaban, el Dios de Israel se va a presentar delante de ellos y les va a hablar directamente estas 10 primeras instrucciones. El escritor del Éxodo pudo haber usado misbot, que es mandamiento, pudo haber usado esa palabra. De hecho, la ley de Moisés tiene muchos más mandamientos. Eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 6, Éxodo 15, 26, Éxodo 16, 28. Pero mandamiento puede ser un documento escrito como también oral. Y el Señor quería ser escuchado. Y Moisés lo que nos quiere describir en Éxodo capítulo 20, versículo 1, es que Dios habló de manera oral, en vivo y directo con el pueblo hebreo. Y eso, hermanos, debe revitalizar nuestra fe, pues hubo gente que escuchó a Dios literalmente hablando. Y valga la redundancia, hubo gente que escuchó a Dios literalmente hablando. Por eso Moisés hizo el uso de la palabra dabar. Moisés, en el libro de Deuteronomio, y Deuteronomio lo que significa es relectura de la ley, es una relectura que Dios o que Moisés le da al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Moisés le recuerda a la nueva generación los eventos transcurridos en Éxodo capítulo 19, capítulo 20 y capítulos posteriores. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Deuteronomio capítulo 5, versículos 22 al 23. Recuerden que es una relectura de algo que había acontecido anteriormente. Les está echando el cuento, les está contando la historia de cuando ellos recibieron la ley de Moisés. Estas palabras, habló Jehová a toda vuestra congregación, estas palabras, ¿cuáles palabras? Las que le recuerda y están en Deuteronomio capítulo 5, versículos 1 al 21. Lo que conocemos normalmente como los 10 mandamientos. Esta habla de las primeras tablas, la que Moisés partió, como lo vamos a estudiar en la próxima lección, con el evento del becerro de oro. Esto, mis queridos hermanos, nos confirma que tanto en las primeras tablas como en la segunda tabla estaban escritos los 10 mandamientos. Y Moisés escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. En Deuteronomio capítulo 5, versículos 22 al 26, Moisés les narra la siguiente historia. Y aconteció que cuando vosotros oísteis, y quiero recalcar, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis,
He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla del medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Los datos interesantes de esta lectura va con respecto a la palabra dabar, que es que Dios habla al pueblo. En innumerables ocasiones en ese texto y en los que hemos leído, el pueblo resalta el hecho de que ellos habían escuchado la voz de Dios de en medio del fuego. Y no aguantaron. Dice la Escritura, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Hermoso texto este que hemos leído. Ellos pidiéndole a Moisés que sea Moisés el mediador. No soportaban escuchar la voz de Dios. Moisés, sube tú, habla con Dios, y lo que Dios te diga, usted nos lo comunica a nosotros y nosotros lo vamos a hacer. Dios está escuchando esas peticiones que le está haciendo el pueblo a Moisés, y Dios dice, he oído las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, está bien todo lo que han dicho, pero lo que Dios manifiesta es, ¿quién diera que tuviesen tal corazón todo el tiempo? Y eso que es lo que desea Dios, que usted y yo tengamos, mi querido hermano. Un corazón como el que Dios está manifestando que tiene esta gente en ese momento. Temor de Dios y dispuestos a escuchar y a hacer lo que Dios ha mandado. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ese es el deseo de Dios, que a nosotros nos vaya bien para siempre. Fue el deseo de Dios para ellos, es el deseo de Dios para nosotros. Solo lo que tenemos que hacer es tener un corazón contrito y humillado y acercarnos a Dios con temor, con reverencia, con respeto, con amor, acercarnos a ese trono de gracia, escuchar su palabra y ser no tan solamente oidores, sino también hacedores. Ahora regresemos nuevamente al momento original, cuando el pueblo estaba reunido en el monte Sinaí, a punto de escuchar a Dios. Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Esa fue la razón por la cual Dios les habló directamente a ellos. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Todo comenzó en el verso 1 del capítulo 20 del libro de Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras. ¿Qué les habló? Dabar, expresión oral, significa palabras. Nunca se le olvide esa palabra, dabar, porque es significativo lo que Dios nos está transmitiendo en este momento. Les habló 10 instrucciones, 10 mandamientos. Se conoce como los 10 mandamientos, pero ya sabemos que es más que eso. Son 10 palabras orales directamente de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercera, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. De estas 10 instrucciones, nosotros vamos a analizar las 2 primeras, que son las que tienen que ver con el tema o con las clases que estamos estudiando sobre la idolatría. La primera palabra, la primera instrucción o el primer mandamiento que Dios le da al pueblo hebreo en vivo directo es: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Es la primera palabra, recordemos, dabar. Dios en ese momento se presentó ante el pueblo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ya no es porque Moisés diga que existe Dios, ya no es por las señales que ellos presenciaron en cada una de las plagas y cuando se abrió el Mar Rojo. Ahora saben que Dios existe porque Dios les está hablando. He aquí la importancia de dabar, hablar en hebreo, dabar. Y les dice: yo fui el que los saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios, y yo, Jehová tu Dios, fui el que los saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Todo lo que ustedes vieron, todas las proezas, todas las señales fueron mías. Yo fui el que hice todo eso. Y es importante, hermanos, porque aquí se está mostrando Dios como un ser existente, a diferencia, como dijimos anteriormente, de los dioses de los cuales los hebreos venían con su politeísmo. Ellos están acostumbrados a que los egipcios clamaran a sus dioses, tuvieran fe en sus dioses, y aún muchos de ellos, de los hebreos, seguían la fe politeísta de este pueblo egipcio. Y Dios les está diciendo: mire, yo soy diferente de esos dioses. Yo les mostré mi poder y ahora me les estoy presentando a ustedes, les estoy hablando. No soy como esos dioses que tienen boca pero no hablan. Soy yo, el único Dios verdadero. Soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y te saqué de casa de servidumbre. Te liberé, pueblo hebreo. Fui yo el que los liberó, los libró de la esclavitud egipcia. En el segundo mandamiento, Dios le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segunda palabra, dabar. Segunda cosa que Dios le dice directamente a ellos: pueblo hebreo, pueblo israelí, ustedes no tendrán dioses ajenos delante de mí. Como yo, Jehová, fui el que los saqué de la tierra de Egipto y soy el que les está hablando, dabar, no voy a aceptar que ustedes tengan dioses ajenos en mi presencia. No es que pueden temerme a mí y a los dioses egipcios. No, no. No es que pueden seguir siendo politeístas, o sea, incluirme a mí dentro de la larga cantidad de dioses en los cuales ustedes creen. No, soy único. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Olvídense de esos dioses de Egipto, que en realidad no existen, que les demostré que soy superior a ellos, que por medio de mi poder les transmití
que la fe que el pueblo egipcio tenía en sus dioses y que la fe que alguno de ustedes, pueblo hebreo, puede tener en esos dioses, no es válida. Olvídense de la fe politeísta. Yo vencí esa fe a través de las plagas. No tendrás dioses ajenos porque esos ya a ustedes no les pertenece. La palabra ajeno significa que no pertenece a la persona. Esos son los de ellos, los de los egipcios. Esos no son suyos, pueblo hebreo. Ahora soy yo el Dios suyo. Ustedes decidieron aceptarme y aquí estoy hablándoles para que vean que soy verdad, que soy realidad. Solo yo soy Dios. Más adelante, años posteriores, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, les dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, para Dios es importante, hermanos, la fe en Él, pero no la fe en Él y en unos cuantos más. No, la fe exclusiva en Él, una fe verdadera, fe en el único Dios que existe, Dios soberano sobre todo la creación. Y la segunda parte de esa segunda palabra que Dios le dio es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. Dedicaremos un tiempo bastante sustancioso al análisis de este segundo mandamiento, o segunda palabra que Dios habló de forma personal con el pueblo hebreo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, incluyendo el universo, ni abajo en la tierra, lo profundo de la tierra, ni en los mares, ni en los océanos, ni en las aguas debajo de la tierra. No te vas a inclinar a ellos, no los vas a honrar, porque yo soy Jehová, único, tu Dios. No soy parte de la lista de dioses, soy tu Dios. No vas a tener dioses ajenos delante de mí. Soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios muestra en esta palabra que les está diciendo al pueblo que Él es un Dios celoso, que Él no quiere compartir con nadie la fe. La fe politeísta para Dios no sirve. Debemos tener una fe monoteísta basada en el único Dios verdadero. Es lo que le está diciendo Dios a este pueblo hebreo. Análisis de la segunda palabra o mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 24. Este segundo mandamiento, hermanos, dado de manera oral por Dios, es decir, lo dijo directamente al pueblo de su propia voz, hay que entenderlo en el contexto en que se viene desarrollando. Dios había ofrecido al pueblo hebreo hacerle su propiedad personal, su más preciado tesoro, y ellos aceptaron. Eso lo estudiamos en la clase anterior, en Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 8. Ahora comienza a anunciarles el pacto que ellos debían obedecer. Ellos decidieron aceptar el pacto. Bueno, ahora comienza a anunciar ese pacto que ellos debían obedecer. El primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de servidumbre. Tu Dios, tu único. El segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En pocas palabras, no quiero que sean un pueblo politeísta. Olvídense de los dioses egipcios. No son de ustedes. Eso quedó atrás. Eso hay que dejarlo atrás. Eso hay que dejarlo junto con la esclavitud allá en Egipto. El Señor había hecho las señales maravillosas para enseñar al pueblo hebreo que Él era el único Dios. Y de esa manera vencer la fe
que ellos podrían haber tenido en esos dioses. Fe aprendida de los egipcios, quienes tenían imágenes, quienes tenían esculturas, tenían íconos de cada uno de esos dioses. El segundo mandamiento va relacionado precisamente con las imágenes de esos dioses. En la nueva era, la de la libertad, la del pacto con Dios, el mandamiento era muy claro y conciso. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Años más tarde, cuando el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida, el Señor les vuelve a recordar: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua, debajo de la tierra. Ustedes no vieron ninguna figura. Sin embargo, Dios les habló. Por lo tanto, guarden sus almas. No se pongan a hacer ningún tipo de escultura, ni de imagen de figura alguna. Esto es lo que les está diciendo a ellos y años más tarde, para complementar lo que le había dicho en el segundo mandamiento, después de todo lo que ellos habían vivido. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, esto era lo que veían los hebreos que hacían los egipcios. Y también muchos de ellos, de esos que habían sido liberados de Egipto, que están al pie del monte Sinaí, lo practicaban, como lo vamos a estudiar en la próxima lección. Y quiero aprovechar la oportunidad y hacer un paréntesis para hablar un poco acerca de esto, de las imágenes. Porque este es un tema mal entendido entre muchos de nosotros, hablando del cristianismo, hablando de la iglesia, pero también hablando de la cristiandad en modo general. Una vez estaba yo frente al local donde se reúne la iglesia. Y va pasando una señora y ve el anuncio que dice Iglesia de Cristo. Aquí se reúne la Iglesia de Cristo. La señora corre hasta donde estoy yo y me dice: pastor, quiero que usted me ayude en algo. Fíjense lo que está diciendo la señora. Mi hija quiere estudiar medios audiovisuales y Dios dice que eso no se debe estudiar, porque Dios dice que no se debe hacer imagen de nada. Yo anteriormente había estudiado algunos semestres de medios audiovisuales, a quien está pidiendo el consejo, y yo le digo: señora, eso no tiene absolutamente nada que ver. Dios no se está refiriendo a ese tipo de imágenes. En otra oportunidad, hay un supermercado aquí en la ciudad de Mérida que se llama El Santo Niño. Y afuera de ese supermercado había la estatua, pues, de un niño Jesús, según ellos. Yo venía en el transporte, en la busetica, en la camionetica, y hay una señora que grita desesperadamente: pare, señor, pare. El chofer detiene el transporte en un lugar donde no debe detenerse, en una vía rápida. Pero el señor vio a la señora desesperada y le dice: señora, ¿qué le pasa? No, señor, pare, dice aquí la señora. Y se baja rapidito. Pero señora, ¿qué le pasa? No, que yo no puedo pasar por el frente de ese supermercado. Porque no puedo pasar porque allí hay una imagen. Y Dios dice que no debemos hacer ningún tipo de imagen. Esto apenas son 2 ejemplos de lo malentendido que está este tema. Y sin contar la gran cantidad de eventos y de experiencia que tengo, aún con hermanos de la iglesia, en ciertas cosas que ellos creen que está mal. Por eso es que quiero aprovechar la oportunidad y hablar un poco acerca de esto, de las imágenes. ¿Está prohibiendo el Señor el uso de imágenes? Es la primera pregunta clave que nosotros tenemos que hacernos.
¿Está prohibiendo el Señor el uso de imágenes? Por favor, usted calladito ahí, usted va a responder sí o no. Esta es normalmente la pregunta que nos hacen los que hacen uso de las imágenes para validar su adoración. Según ellos, no las adoran, sino las veneran, haciendo un juego de palabras griegas entre latría y dulía. Cuando lleguemos a la era cristiana vamos a explicar estas dos palabras griegas con más detalle, latría y dulía. Pero si usted se pone a buscar por internet, los defensores del uso de las imágenes para adoración o para veneración, según ellos, vamos a dejarlo en veneración, luego aclaramos que es lo mismo, pero por ahora vamos a dejarlo en veneración. Ellos hacen uso o normalmente hacen esta pregunta: ¿está prohibiendo el Señor el uso de imágenes? Para validar su veneración, para validar el uso de las imágenes que hacen. Y nosotros, hermanos, debemos actuar con mucha sabiduría en esa respuesta, pues debemos aprender primero a defender la fe. Debemos enseñar con base bíblica y evitar a toda costa cualquier tipo de calumnia. Es decir, no podemos ponernos a repetir como loros lo que otros digan, sino que tenemos que tener fundamentos para enseñarles a ellos, para dar razón de nuestra fe a todo aquel que lo demande, como dice 1 Pedro 3:15. Hacer una apología de nuestra fe. Si nosotros vamos a enseñar que Dios está prohibiendo un tipo de imágenes, tenemos que enseñarlo con fundamento bíblico. Si no, hermanos, nos van a bailar. La teología católica, en este caso, es bastante convincente y fuerte en el uso de las imágenes. No es que es tan sencillo como nosotros lo podamos ver. Si ellos enseñan a su gente conforme a lo que ellos creen o conforme a lo que ellos explican, ellos convencen a mucha gente que es válida la utilización de imágenes. Normalmente nosotros lo que decimos es no y usamos Éxodo capítulo 20. Y ellos, con su respuesta, nos van a dejar así, mire, boquiabierto. Vamos a estudiar detenidamente este punto, hermano. De la respuesta que usted dé a esta pregunta, lo van a envolver de una manera que va a terminar usted convencido de que el uso de imágenes es válido. ¿Está prohibiendo el Señor el uso de imágenes? Es la pregunta que ellos hacen. Por ahora, hermano, no vamos a estudiar, a entrar en detalle, el debate entre venerar y adorar. Eso es parte de lo que estudiaremos en la idolatría en la era cristiana. Y ni siquiera al principio de la misma, sino unos cuantos siglos más tarde, cuando se aprobó el uso de imágenes en la veneración cristiana. Todo eso lo vamos a estudiar con historia, con fundamento. Ahora es que tenemos tela para cortar. Solo espero, hermanos, que ustedes aguanten y se mantengan firmes en estos estudios sobre la idolatría. Pero es necesario estudiar esto que estamos estudiando. Es necesario estudiar todo lo que hemos estudiado desde el origen de la idolatría hasta esta lección, es la número 7, para que cuando lleguemos allá estemos bien preparados con el fundamento bíblico para responder a todo aquel que demande razón de nuestra fe. Por ahora, lo que sí debemos aprender es a responder esta pregunta. ¿Prohíbe Dios el uso de las imágenes? Es decir, el no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Está prohibiendo Dios el uso de imágenes con ese texto? Como lo entendía la señora de la que su hija iba a estudiar medios audiovisuales, o de la señora que detuvo con rapidez la camionetica porque no podía pasar frente a la estatua del Santo Niño, según se llamaba el supermercado. De la respuesta que usted dé a esa pregunta, podrá defender con base su fe. Si respondes afirmativamente, sí, el Señor prohíbe el uso de imágenes, ellos te van a decir: por favor, explícame por qué Dios mismo mandó a hacer los 2 querubines en la tapa del propiciatorio, la serpiente de bronce en el desierto, la decoración esculpida y tallada en madera de imágenes de querubines, palmeras y flores abiertas para el templo. Si Dios prohíbe el uso de imágenes, ¿por qué Él manda a hacer las imágenes?
Si usted dice, sí, Dios está prohibiendo el uso de imágenes, le van a decir que les explique esas tres cosas. Y es cierto, yo también le preguntaría a usted lo mismo. Si Dios está prohibiendo, explíqueme por qué Dios mismo manda hacer este tipo de imágenes. Y otros textos más, pero estos son los tres textos más típicos de los cuales ellos suelen sacar. Si su respuesta es negativa, si usted le dice, no, Dios no está prohibiendo el uso de imágenes, si su respuesta es negativa, entonces te van a decir, estamos de acuerdo, por eso solo las veneramos. Y como dije, vamos a estudiar este término, esta definición más adelante. La respuesta al final de esta lección. Ustedes mismos, cuando terminemos esta lección, van a responder a esta interrogante, a esta pregunta. ¿Está prohibiendo el Señor el uso de imágenes? Una de las cualidades inherentes y únicas en Dios es que es creador. El primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. La palabra creó es la traducción de la palabra hebrea bará, que significa crear, hacer. Es un verbo que tiene un significado teológico muy profundo, puesto que su único sujeto es Dios. Solo Dios puede crear en el sentido que está implícito en bará. El verbo expresa creación de la nada, ex nihilo, una idea que se percibe con claridad en los pasajes relacionados con la creación en escala cósmica. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí están esos textos que ustedes pueden estudiar. En pocas palabras, de donde no había nada, Dios lo hizo todo. Eso es lo que significa bará. De donde no había nada, Dios lo hizo todo. No es como el verbo creador de una persona que agarra un poco de barro y de ahí crea. No, porque está partiendo del barro. Dios no partió de nada. Dios lo hizo todo de la nada. Eso es bará, creación de la nada, ex nihilo. Dios de la nada lo hizo todo. Entonces, cuando Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Todos los demás verbos que significan creación permiten una gama de significados mucho más amplia. Tienen sujetos divinos y humanos y se usan en contextos que no tienen que ver con la creación de la vida. Es interesante también el hecho de que la vida haya venido simplemente del soplo de Dios. Dios no prohíbe las imágenes porque Él es el principal artista en la creación. Él es pintor, Él es escultor, Él es arquitecto, Él es ingeniero, Él es diseñador, etc. De hecho, la creación, y valga la redundancia, está llena de su creatividad. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. El mar y sus profundidades, las montañas, los valles, el desierto, todo es hermoso y lleno de mucha imaginación, la cual hizo realidad. Dios vio todo lo que había hecho y todo había quedado muy, pero muy bien. Luego llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el sexto día. Dios no prohíbe las imágenes porque su palabra está llena de ellas. Un ejemplo lo tenemos en la literatura apocalíptica. Te lee Daniel, te lee Apocalipsis, te lee Ezequiel y Dios nos describe imágenes. Y tenemos que ser muy creativos para poder imaginarnos todas esas cosas que Dios nos describe en esa literatura apocalíptica. Mucha gente cree que Dios prohíbe todo tipo de imágenes, como los ejemplos de estas personas que les presenté anteriormente. La Biblia latinoamericana dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas de la tierra. La palabra hebrea que aparece en el texto citado y que es traducida por imagen es pesel, que puede traducir también ídolo, bien sea escultura, estatua
ídolo, imagen o talla o foto. Entonces tenemos que el tipo de imagen que Dios pide que no se haga es un ídolo. Hasta ahora ídolo es simplemente una traducción de la palabra pesel para imagen. En la Biblia no se condena la hechura de imágenes en el sentido de tallas, estatuas, pinturas, retratos, fotos, videos. Actualmente no se condena al escultor, ni al tallista, ni al fotógrafo. De hecho, lo que los egipcios tenían, por eso hay que estudiar el contexto, eran precisamente eso, ídolos. Dios prohíbe la idolatría, que es el tema que estamos estudiando. Hasta ahorita vamos a entrar al concepto de lo que es idolatría. Hasta este momento, con todo y que antes y luego del diluvio, los hombres usaron ídolos, como ya lo hemos estudiado en el transcurso de estas lecciones, con todo y que algunos de la descendencia de Seth, como Noé, Abraham, José, Jacob, Isaac, se apartaron de ellos, no habíamos visto el dictamen del Señor. Dios aún no se había pronunciado sobre esto. Los que acostumbraban a usar los ídolos eran politeístas y los que no eran monoteístas. Pero ahora corresponde educar a un pueblo que salía de un ambiente politeísta para llevarlo al monoteísmo. Estoy hablando del pueblo hebreo. Salía de un ambiente politeísta, ahora Dios lo trae para llevarlo a una fe monoteísta. ¿Qué es la idolatría? La palabra idolatría viene de la palabra hebrea chikutz, que es traducida como nauseabundo, es decir, sucio, inmundo, especialmente idólatra, o concretamente un ídolo, abominable, abominación, ídolo, inmundicia, cosa repugnante. Como se dan cuenta, hermanos, nada bueno viene del significado de la palabra hebrea chikutz, que es idolatría. También la palabra idolatría viene de la palabra griega eidolatreia, que significa adoración a imagen o ídolo, literalmente o figurativamente. Esta palabra viene de dos palabras griegas. Eidolon, que es traducida a nuestro español como imagen para adoración. Por implicación, Dios pagano, o en plural, la adoración del mismo, ídolo o imagen. Y la palabra griega latreia, que es traducida a nuestro español como adorar y también como servir, es decir, adoración, culto, oficio, servicio. En este sentido, ídolo es una palabra que se usa para señalar una imagen, foto, talla o escultura hecha para la adoración, por lo que idolatría es rendir culto o adoración a un ídolo, imagen, retrato o foto. Dios no quiere ídolos, estatuas, tallas, imágenes, retratos, fotos, de nada de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, a los cuales el hombre le rinda adoración. Ahora analicemos qué es adoración. ¿Qué es adoración? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servía. En griego hay dos palabras que traducen adoración. Como ya vimos anteriormente, una de ellas es latreia y la otra es proskuneo. Proskuneo
significa postrarse en homenaje. O sea, hacer reverencia, adorar, postrarse, reverenciar, suplicar. Y ya vimos lo que significaba la trella. En el texto citado de Mateo 4, 8 al 11, Jesús hace uso de las dos palabras que en griego traducen adorar, la trella y proskuneo, las cuales analizaremos un poco más en profundidad cuando estudiemos la idolatría en el Nuevo Testamento. Por ahora, quiero que nos fijemos en la respuesta que le dio Jesús al diablo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús dice, escrito está. ¿Dónde estaba escrito? Jesús citó Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 de la versión Septuaginta. Recuerden que la Septuaginta es la primera traducción de las escrituras del hebreo al griego. Y ahí está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El texto original de esta cita en hebreo dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Deuteronomio 6:13. Dos palabras claves en el hebreo. Temerás, de la palabra hebrea yaré, que significa temer moralmente, reverenciar. Y la palabra hebrea abad, que significa servirás. Raíz primaria, trabajar en todo sentido, servir, arar, cultivar, esclavizar. Fíjense que la palabra abad, como la trella, no es exclusivamente de adoración, sino de servicio también. Significa adorar, arar, culto, desempeñar, ejercer, honrar, librar, labrar, ministrar, servir, en fin, todas las definiciones que aparecen ahí. El texto original de esta cita en hebreo dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Los traductores de la Septuaginta, versión traducida del hebreo al griego, sustituyeron la palabra hebrea yaré, que significa temerás, por la palabra griega proskuneo. Yaré, como dijimos, temerás, y proskuneo, que significa postrarse en homenaje, reverenciar, suplicar, postrarse, hacer reverencia, adorar. En ambas palabras, tanto en el hebreo como en el griego, la traducción común es reverenciar. Es un respeto exclusivo para Dios, como Dios que es. Es un acto espiritual que se le puede rendir única y exclusivamente a Dios. A Jehová tu Dios temerás, a Jehová tu Dios te postrarás, reverenciarás, adorarás. La palabra yaré y proskuneo. También tenemos que los traductores de la Septuaginta sustituyeron la palabra hebrea abad, servirás, por la palabra griega latreia. Ahí están nuevamente los significados de cada una de las palabras. En ambas palabras la traducción común es servir, es adorar, es honrar, hacer culto, rendir culto. Es un respeto exclusivo para Dios como Dios que es. Es un acto espiritual que se le puede rendir única y exclusivamente a Dios. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, tanto en hebreo como en griego, las palabras yaré y abad en hebreo, proskuneo y latreia en griego, son usadas en la definición de adoración única y exclusivamente para Dios. Son palabras, hermanos. Y aquí quiero hacer énfasis en algo. Cuando la Biblia utiliza palabras, pues simplemente estas forman parte del léxico o del idioma de un país. Por ejemplo, la palabra eclesía. La palabra eclesía, la traducción es asamblea, congregación. En nuestras Biblias la transliteran a la palabra iglesia. En el griego, la palabra eclesía podía ser usado simplemente como a un grupo de personas que se reúnen, que se congregaban, que hacían asamblea para adorar a Dios,
o como también a una reunión de cualquier tipo de personas. Eso era una eclesía, una asamblea. Dios hace uso de la palabra para darle un significado nuestro a la fe. Igual sucede con la palabra pastor, con la palabra obispo, episcopo, que significa supervisor. Puede ser usado en el día a día como un supervisor de cualquier cosa. Dios lo usó, episcopo, como un oficio, obispo a la iglesia, y así sucesivamente. La palabra entonces latreia puede ser servir, arar, cultivar, en el sentido del trabajo para el día a día, pero también latreia en el sentido de adorar y de servir cuando se usa exclusivamente para Dios. Igual proscuneo, igual en hebreo yaré o abad. Son palabras del léxico, del lenguaje común, que en el sentido de Dios o cuando se van a usar para Dios, son exclusivas para Él. La adoración, latreia o proscuneo, en cuanto a Dios, se refiere solamente a Dios, no a ninguna otra criatura. Eso es lo que está pidiendo el diablo. Adóreme. Y Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En cuanto a la relación con Dios, en cuanto a lo que el diablo estaba pidiendo. Entonces, nuestra relación con Dios de adoración, Dios es celoso. No quiero que adoren a más nadie, no se honren, no se inclinen ante más nadie. Si ustedes van a dedicar esa fe, esa actividad espiritual, que sea a mí, no a más nadie. Se puede utilizar la trella para cultivar, para arar, pero en cuanto a Dios, Dios quiere que se use solamente para Él. No servir ni a Satanás, ni a ninguna otra criatura, como el diablo mismo se lo está pidiendo aquí a Jesús. Espero haberme hecho entender, hermanos. Aunque las palabras en el hebreo y en el griego pueden utilizarse de forma general, en cuanto a honra y adoración, solo deben usarse en dirección hacia Dios. En estas palabras resumo lo que traté de explicarles. Aunque las palabras en el hebreo y en el griego pueden utilizarse de forma general, en cuanto a honra y a adoración, solo deben usarse en dirección hacia Dios. Adorar en hebreo es reverenciar, postrarse única y exclusivamente ante Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Sigue diciendo el versículo que continúa. El mandamiento es a no hacer ningún tipo de reverencia, honor, servicio, adoración, ni postración, inclinarse delante de ellas en el sentido, repito, como si fuese honor divino, una reverencia hacia Dios. O sea, no se puede pretender inclinarse, o Dios le está diciendo a ellos, no se inclinen ante un ídolo, o como si ustedes creyesen que se están inclinando ante mí. Y eso es lo que pasa hoy día. La gente se inclina ante un ícono y en su mente es como si se estuviesen inclinando ante Dios. De eso vamos a hablar. En la próxima lección va a haber algo parecido. El pueblo hebreo estaba acostumbrado a eso y veían que sus amos egipcios lo hacían a cada instante. Tenían la escultura o el ídolo de cualquiera de sus dioses y se inclinaban y se postraban ante ellos. Los esclavos hebreos simplemente veían y estaban acostumbrados a que eso era normal. Y muchos de ellos copiaban eso. Dios les dice, no, no quiero que hagan más eso. No quiero que hagan más eso. Por eso es que no quiero que se hagan imágenes de nada parecido a como lo hacían los egipcios. Por lo que la idolatría es abominable ante los ojos de Dios, pues la honra, la gloria, la adoración, el respeto, temor que solo Dios merece, se lo está dando alguien a una escultura, a una talla, a una imagen o a una persona. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Fue lo que les dijo en Deuteronomio capítulo 6, versículos 13 al 14. El pueblo hebreo estaba en el medio del politeísmo egipcio y del politeísmo que iba a encontrar también en las naciones de Canaán. Fíjense lo que le está diciendo Dios.
No andaréis en pos de dioses ajenos de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Estaban saliendo de Egipto, politeísmo, iban a llegar a una tierra donde también había politeísmo. Entonces, como un sándwich, estaba entre dos rebanadas de pan politeístas. E iba a ser una tarea ardua que solo Dios podría hacer que ellos cambiaran. En matemática hay un teorema que precisamente se llama el teorema del sándwich. Si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, A es menor o igual que C. Si en una rebanada del sándwich hay politeísmo y en la otra rebanada del sándwich hay politeísmo, significa, según el teorema del sándwich, que lo que está dentro del sándwich es politeísta. Y eso es lo que Dios iba a tratar de cambiar. El pueblo hebreo saliendo de un politeísmo, llegando a unos pueblos politeístas, pero Dios no quiere que ellos sean politeístas. En pocas palabras, no hay que ser como los demás son. Así estemos rodeados de toda enseñanza que vaya en contra de Dios, no tenemos por qué ser así. ¿Está prohibiendo el Señor el uso de imágenes? Si la respuesta es positiva, ¿cómo explicamos los dos querubines en la tapa del propiciatorio, la serpiente de bronce en el desierto, la decoración esculpida y tallada en madera de imágenes de querubines, palmeras y flores abiertas para el templo? La respuesta: Dios prohíbe aquellas imágenes, esculturas, tallas que desvíen la fe de las personas en el verdadero Dios, sustituyendo su confianza en Él, aunque se haga en su nombre, tal y como pasó con Aarón y el becerro. Lo estudiaremos en la próxima lección. Dios prohíbe toda imagen que el hombre diseñe para suplantarlo. Y no solamente toda imagen, incluso al hombre que quiera suplantarlo. Dios mandó a hacer imágenes porque Dios es soberano. ¿Por qué Dios mandó a hacer imágenes? Porque es Dios soberano. Dios mandó a hacer imágenes porque los mandamientos no son para Dios, no son para Él. Los mandamientos eran para el hombre, los mandamientos eran para Israel. No era el Dios el que venía acostumbrado de un politeísmo, era Israel el que venía acostumbrado del politeísmo. A continuación, estudiaremos los 3 ejemplos anteriores. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible por razones de tiempo. Los 2 querubines en la tapa del propiciatorio, en Éxodo 25, 18 al 22. Dios dice: harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, su rostro el uno frente al otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrá el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25, 18 al 22. ¿Cuál era el propósito principal del propiciatorio? Allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Ahí está claramente el propósito principal del propiciatorio. Cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. ¿Dónde iba a estar el propiciatorio? Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Recuerde que habían 2 lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cada cuánto tiempo se podía estar delante del propiciatorio? Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Pero en la segunda parte, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hebreos 9:7. ¿Por qué y para qué mandó Dios hacer los 2 querubines en la tapa del propiciatorio? ¿Por qué mandó hacer los querubines de oro si él mismo en el segundo mandamiento dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo? 1, porque Dios es soberano. 2, porque los mandamientos son para Israel, no son para él. Y 3,
Porque así como Dios dijo, no matarás, y él mismo ordenó la muerte de muchos, en el caso de la 10ª plaga, por ejemplo, de la misma manera dijo, no te harás imagen. Y él mandó a hacer los querubines. Entonces, no se puede utilizar lo que Dios hace para justificar algo que el hombre hace. ¿Para qué mandó a hacer los querubines de oro? Se construyó en una sola pieza como tapa del arca del pacto para encontrarse con Moisés, como lo leímos anteriormente, para Dios hablarle a Moisés, para encontrarse con el sumo sacerdote y hacer expiación por el pecado. Y eso solo una vez al año. Cuando el campamento se trasladaba, los coatitas eran los encargados de transportarla, pero ni siquiera ellos podían verla. Los querubines junto al arca siempre se mantuvieron ocultos a la vista pública. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio, incluyendo la tapa. Aarón y Moisés podían hacerlo porque Aarón y Moisés eran coatitas. Además, Aarón era el sumo sacerdote. Alguien tenía que cubrirlo y eran los únicos encargados que podían ver el arca del pacto, incluyendo la tapa del propiciatorio. Se podría decir que en la tapa del propiciatorio, entre los dos querubines, estaba la presencia de Dios. Y aún así, solo el sumo sacerdote podía verla, sin nada que la cubriera, una sola vez al año. ¿Fueron los querubines del propiciatorio un justificativo para que el pueblo hebreo invalidara el segundo mandamiento? De ninguna manera. ¿Son los querubines del propiciatorio un justificativo para que el hombre hoy día haga imágenes religiosas? De ninguna manera. Una vez más, Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiera. Los mandamientos no son para Él. Además, nunca los querubines tuvieron el propósito de ser adorados. La tapa del propiciatorio, incluyendo a los querubines, formaban una sola pieza. Y esto es un tipo o sombra de lo que Cristo haría por nosotros. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Esto era lo que tenía que hacer el sumo sacerdote en el día de expiación. Eso está en Levítico 16, 14 al 15. Se usan dos términos, expiación y propiciación. Ambos se realizaban con sangre. Expiación, por medio de la sangre, los pecados del pueblo eran expiados de manera temporal. La expiación total se realizó en la cruz del Calvario, según Hebreos capítulo 9, versículo 15. Y propiciación significa tomar el lugar de alguien para calmar la ira de Dios. Cuando el sumo sacerdote esparcía la sangre sobre el propiciatorio, aplacaba la ira de Dios producida por el pecado del pueblo. ¿Y qué sangre esparcía el sumo sacerdote? Pues el sumo sacerdote esparcía la sangre del animal que era degollado. Cuando estaban degollando al animal y recogían la sangre en una taza, en un envase, en un tazón, en el momento ese corderito que estaba siendo degollado estaba tomando el lugar del israelita oferente para calmar la ira de Dios. En 1 Juan capítulo 2, versículo 1 al 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si el ser humano desea que sus pecados sean expiados, perdonados, y que la ira de Dios no caiga sobre él, debe aceptar la propiciación de Cristo. Él nos sustituyó. La ira de Dios cayó sobre él, como dice Isaías 53, en la cruz del Calvario. La tapa del propiciatorio, incluyendo a los querubines, tenían una razón de ser. En el segundo templo, aunque había lugar santísimo, ya no había arca del pacto. Y sin embargo, Dios siguió aceptando los sacrificios para expiación.
El otro ejemplo que siempre pone es la serpiente de bronce. Esto está en Números 21, 4 al 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El Dios que dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, mandó a hacer una serpiente de bronce. Pues sí, Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés no le dijo: Señor, ¿cómo es que manda a hacer una imagen de algo si personalmente oí cuando lo prohibiste? Sino la respuesta de Moisés fue: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces el Señor envió serpiente venenosa entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Quise poner esto en Número 21, 6 al 8 en la Nueva Traducción Viviente. Israelita que era picado y quería sanarse, debía mirar la serpiente. Era un acto de obediencia. El que era orgulloso y no miraba, si era picado por la serpiente, moría. ¿Fue la serpiente de bronce una imagen hecha para ser adorada? Absolutamente no. ¿Qué hizo el pueblo con la figura de la serpiente de bronce después de que pasó la crisis de las serpientes? El pueblo la comenzó a adorar y hasta le puso nombre. Él, Ezequías, quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Nehustán, Segunda de Reyes 18:4 en la Nueva Traducción Viviente. El pueblo comenzó a hacerle sacrificios a la serpiente de bronce. Y duró siglos esa serpiente de bronce. Imagínense, desde el desierto hasta los días de Ezequías. Pasaron siglos en que el pueblo hebreo usó la serpiente para ofrecerle sacrificio, en pocas palabras, para adorarle. Como dice el versículo 3, Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos de Dios, igual que su antepasado David. Entre una de las cosas que hizo fue hacer pedazos la imagen de la serpiente de bronce, que Dios la mandó a hacer con un propósito, y el pueblo cambió el propósito. La figura de la serpiente de bronce es un tipo o sombra de lo que Cristo haría por nosotros. Y así como Moisés le levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Juan 3, 14 al 15 en la Nueva Traducción Viviente. Todos hemos sido mordidos por la serpiente del pecado. Si alguno quiere ser sanado, debe ver hacia la cruz del Calvario, donde fue Cristo levantado. Es un acto de obediencia. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 16. El que creyere en ese sacrificio de Cristo en la cruz y muera, sea sepultado y resucite juntamente con Cristo en las aguas del bautismo, ese será
salvo. El orgulloso, el arrogante, que no acepte esto, que cambie la manera de salvación, que cambie la manera en que Dios mandó para que una persona sea salva, pues va a morir por la mordida de la serpiente. El otro ejemplo es la decoración esculpida y tallada en madera de imágenes de querubines, palmeras y flores abiertas para el templo. Salomón decoró toda la pared del santuario interior y del salón principal con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas, y revistió de oro el piso de ambos salones. Para la entrada del santuario interior hizo puerta de 2 hojas de madera de olivo silvestre y los marcos tenían forma pentagonal. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Las puertas, con las decoraciones de querubines y palmeras, estaban revestidas de oro. Y es una lectura así que uno también haga una imagen en su mente de la decoración que iba a tener ese templo. Imágenes para decorar, hechas por Salomón y permitidas por Dios. ¿Se adoraban a estas imágenes? Absolutamente no. Esto lo que nos señala es el gusto de Dios por la decoración. Aunque Dios permitió decorar las paredes y las puertas del templo, nunca su propósito fue el que éstas lo sustituyeran. Pablo le dice a Tito que debemos vivir una vida agradable a Dios, que nuestra conducta debe ir de acuerdo con la enseñanza de Dios. Eso es lo que debe adornar la verdad de Dios. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios Salvador. Los 3 ejemplos anteriores son los ejemplos clásicos que presentan todos aquellos que desean justificar el uso de imágenes religiosas. En la próxima lección estudiaremos el otro tipo de imagen, la que Dios sí prohíbe. Bueno, mis hermanos, disculpen ustedes lo largo que ha sido esta lección, pero había que aclarar diferentes términos, diferentes definiciones acerca de lo que estamos estudiando, que son importantísimos en nuestro estudio de la idolatría. Que la paz de Dios les siga acompañando y oraciones para que nos siga librando de esa peste destructora que azota al mundo y que Dios nos siga guiando en sabiduría para saber llevar una vida que le agrade y le glorifique. Bendiciones para todos.